del Instituto Confucio. En el marco de las Noches de Cultura China, que el Instituto Confucio, la UCR brinda, hoy estamos presentando dos conferencias sobre cine de directores chinos. La primera será To Live de Zhang Yimou, desde una perspectiva desde la historia del arte, desde la sociología del arte, y una segunda filmación, Memorias de China, del 2004, del director Xiao Yang, quien estará a cargo de Alondra Reyes, quien es estudiante de Historia del Arte, de la carrera que se imparte en la Facultad de Artes de la UCR. Alondra se encuentra actualmente trabajando en la tesis de licenciatura en Historia del Arte de la Universidad de Costa Rica y posee experiencia en el área de mediación educativa, catalogación, montaje y curaduría de exposiciones artísticas, em, con el proyecto Exposiciones y Asesorías Plásticas de la UCR desde el 2022 y tiene intereses de investigación académica en la fotografía, la historia del cine, el análisis cinematográfico, el arte oriental y la museología. Alondra ha formulado este interés por estos dos temas que hoy presentará a partir de trabajos de investigación final de los cursos sobre historia del arte del cine que se imparten en la carrera de historia del arte de la Escuela de Artes Plásticas. Y tiene como objetivo principal contribuir al conocimiento de otras visiones sobre arte y cultura para enriquecer las distintas perspectivas sobre el arte desde distintas epistemologías. La idea es, con este tipo de trabajos e investigaciones, pues ir superando esas formas canónicas y tradicionales de ver, hablar y comprender las producciones de otras culturas. Bueno, sin mayor preámbulo, los dejo con Alondra y su primera investigación. Bueno, buenas noches. Como decía el profesor Carlos, mi nombre es Alondra Reyes. Primero agradecerle al profesor Carlos por la invitación y también al Instituto Confucio por estos espacios que son bastante importantes para poder transmitir conocimiento sobre la cultura, el cine, el arte y la cultura oriental en general. Entonces voy a compartir acá la presentación y bueno. No veo acá al profe, pero sí se está viendo la presentación. Aquí sí quiere Sí, ok, perfecto. Entonces vamos a comenzar. Bueno, como decía el profesor Carlos, este fue un proyecto de investigación final que tuve el año pasado en el curso de Historia de, de Arte Oriental, pero que decidimos enfocarlo principalmente en un análisis fílmico, porque eso es principalmente el tema, digamos, o la investigación que más me llama la atención, que es investigar las películas desde un enfoque histórico y sociológico. Entonces vamos a analizar cine eh, moderno y contemporáneo de China. El primer, el primer estudio que les traigo de caso es el estudio fílmico, sociopolítico y cultural de la película To Live de 1994 del director Zhang Yimou. También me disculpo si en algún momento hay alguna palabra que no pronuncio bien, pero no hablo el idioma, entonces aquí vamos a, pero que eso no impida, digamos, el transmitir lo que les traigo para el día de hoy. Lo que yo intenté hacer con en este primer análisis era analizar el tema de cómo se representaba la figura de Mao Zedong y la representación de la revolución cultural en el cine chino realizado a finales del siglo XX. Esto porque indudablemente muchas de las películas que se realizan eh,
desde, no solamente en el cine chino, sino en general, muchas de las películas remiten, digamos, a un contexto sociopolítico. Entonces, por eso era mi intención de analizarlo y también para desligarse un poco de esa visión eurocéntrica y norteamericana que suele existir, por ejemplo, enfocándose únicamente en películas de Hollywood. Entonces, más bien mi interés era como qué estaba pasando en otras latitudes, y por eso el interés también de analizar el cine oriental. Hay que entender también que el periodo de la modernidad en China trajo o se tocó mucho los temas populares y de cambios culturales, entonces eso también me llamaba la atención. Y lo que decidí hacer fue analizarlos desde la sociología del arte, la historia cultural y las estructuras político-ideológicas. Una teoría que utilizamos en historia del arte es la sociología del arte, y esto es porque se pueden analizar las películas o una manera de aproximarse a las películas es analizarlas a partir de los temas que se abordan en estas películas. Y con la sociología del arte lo que se dice básicamente es que hay diversos elementos externos que posibilitan la creación del objeto artístico o en este caso de la producción audiovisual. Entonces, cuando analizamos una obra desde la sociología del arte, tendríamos que enfocarnos en todos esos aspectos como la cultura, la política, la economía, que de alguna manera son factores que se encuentran en la obra y que terminan influyendo en la creación de la obra como tal. Por lo tanto, esta sociología del arte nos permite examinar las películas que se distribuyeron en China a finales del siglo XX porque muestran temas vinculados a la parte política y cultural de este país, ¿verdad? Remiten a la figura de Mao Zedong, a la revolución cultural y a todos esos elementos externos que permitieron de alguna manera la elaboración de estas películas y que se vincula, digamos, con toda una estructura ideológica y sociopolítica. Para poder, digamos, entender un poquito la temática de estas películas, hay que remitirse un poquito al contexto histórico de forma muy breve. En estas películas vamos a encontrar, mi interés, ¿verdad?, era ver cómo se representaba Mao Zedong en estos dos ejemplos. Él fue un político revolucionario comunista que gobernó la República Popular China desde 1954 hasta 1976. Lideró el Partido Comunista Chino durante la Revolución China y estableció un régimen comunista que se mantiene hasta, con variaciones, ¿verdad? Pero que es lo que se mantiene en la actualidad. Y se implementaron una serie de reformas que transformaron el país. Una de esas transformaciones, ¿verdad?, vinieron a partir de la Revolución Cultural en China que se inicia en 1966, el cual fue un movimiento de masas que coloca a la figura de Mao Zedong a la cabeza del Partido Popular, del Partido Comunista, perdón, y también de la República Popular. Y el objetivo que tenía, digamos, esta revolución era destruir completamente esa cultura ancestral y todo el patrimonio de China. Surgen unas figuras muy representativas que eran los guardias rojos, que pertenecían a la llamada Guardia Roja y que lo que hacían era recorrer todo el país tratando de destruir todo aquello que se opusiera a Mao y a su doctrina. Y como consecuencia, entonces, en la China de esta época vamos a empezar a ver que se da como este vandalismo, esta persecución a las personas que van en contra del partido, se quemaban templos, se destruían libros, se llevaron a cabo torturas, persecuciones y muertes. Y muchas de las personas intelectuales o artistas de esa época que iban en contra del partido se les consideraba contrarrevolucionarios y entonces muchas de las obras artísticas o literarias, digamos, tuvieron ciertas censuras porque solamente se promovía lo que era el arte propagandístico de la época. Sin embargo, surge la figura de este director, Zhang Yimou, que formaba parte de la quinta generación de cineastas que a partir de 1980 aproximadamente empezaron a crear una serie de películas que más bien criticaban, digamos, lo hacían desde una cuestión crítica y desafiando todo lo que se venía dando anteriormente, desafiando como esa censura que tenían las artes y la política y demás en el país, y empiezan entonces a ser directores contestatarios a lo que se venía implementando políticamente anteriormente.
Muchos de estos directores estuvieron marcados por el trauma de la revolución cultural, entonces sus películas, digamos que es una crítica contra el régimen totalitario y obviamente las películas van a tener una reacción opuesta y muchas de las películas también fueron censuradas porque no estaban, digamos que, aprobadas por el Estado. Entonces, Yang Yimou con estas películas se muestra como insolente, respetuoso con el régimen político y precisamente esta que vamos a analizar, To Live, fue una película que no tuvo un buen recibimiento en China. Ahora sí, la película To Live básicamente gira en torno a una pareja que va a atravesar tres periodos importantes de la China moderna, que sería la Guerra Civil China, el Gran Salto Adelante y la Revolución Cultural. La primera parte de la película es cuando se desata la guerra civil en China, que los comunistas liderados por Mao Zedong estaban a punto de controlar toda China y los rojos estarían, bueno, los de la Guardia Roja estarían por atacar. Aquí el hombre de esta pareja que les digo, que es la protagonista de la película, es enviado a cumplir, digamos, en el ejército de esta guerra civil china. ¿Qué pasa? Cuando él regresa, se da cuenta que su hija, perdón, está enferma y a partir de ese momento que él regresa, empieza en la película a mostrarse cosas de la revolución cultural, a personas que van a favor del partido y también a mostrarse a aquellas que son contrarrevolucionarias y las consecuencias, digamos, que tienen de ir en contra del partido, también de toda esa represión que sufría el Estado y demás. Entonces esa es como la primera parte de la película. Luego se traslada a 1958 cuando se inicia con lo que Mao propuso, que fue como el gran salto adelante, perdón, que fue cuando el Partido Comunista en China pretendía producir 10.7 millones de acero al año. Esto, según lo que yo investigué con el trabajo final, se decía que esto era casi que un deber de las personas chinas, tenían que cada familia ayudar a recolectar ese acero y también fundirlo, porque luego el partido pasaba por cada una de estas casas a recolectar el acero que habían recolectado, porque luego ese se iba a utilizar para fabricar balas y armamento que iba a ser utilizado en invasiones y demás. Entonces en la película se retrata esa parte cuando el hijo de esta pareja principal tenía que trabajar recolectando ese acero y el chiquito por falta de sueño se durmió mientras estaba trabajando y un camión botó una pared de cemento y lo aplastó. Entonces esta película va a estar marcada mucho como por la tragedia que va a vivir esta pareja a lo largo de la película y que muchas de esas tragedias son producto de las transformaciones o de los cambios que se iban viviendo en China a partir de la revolución cultural. Después, en la tercera etapa de la película es cuando se da el inicio de la revolución como tal, que a partir de esa idea que tenía la revolución, que era destruir todo el pasado de China, todo ese patrimonio cultural y dinástico que había previamente, ¿verdad? Entonces, a la familia de esta película, la familia principal, se le ordena destruir los títeres con los que ellos trabajaban. El padre de familia fabricaba títeres y en la calle le hacía como shows a los niños y niñas, pero tuvo que destruir todos los títeres porque estos títeres estaban representando a emperadores y a cortesanas de la época antigua y de la época feudal, y obviamente esto iba en contra de la revolución y del partido. Entonces tuvieron que destruirlos. Luego la película se pasa, digamos, el protagonismo lo pasa a la hija de esta pareja inicial, donde la hija le empiezan a buscar un pretendiente para que pueda casarse y el pretendiente termina siendo un líder local de las Guardias Rojas. Entonces, en la película, digamos que no se habla tal vez explícitamente de la revolución o del Partido Comunista, pero sí hay muchas referencias a eso. Y una cosa interesante de la película es que cuando ellos se casan, les regalan el pequeño libro rojo, en lo que investigué también se decía que cada familia tenía por obligación que tener uno de estos libros de Mao en su casa.
Entonces eso fue como el obsequio de bodas que ellos recibieron. Y también cuando la pareja se está conociendo, esta pareja recién casada, cuando se están conociendo, se muestran muchos pósters sobre Mao en la calle. Es como que siempre está presente la figura ahí de Mao Zedong, pero no físicamente, sino nada más a través de imágenes. La hija, Fenxia, sufre una hemorragia cuando va a dar a luz, entonces en el posparto sufre una hemorragia y aquí viene otra tragedia que marca a esta familia. Y es que, como les mencioné anteriormente, muchos de los intelectuales o de los artistas que iban en contra del régimen o del partido eran considerados contrarrevolucionarios. Y en este caso, en la película se muestra cómo en el hospital, cuando ella sufre la hemorragia, no había ni un solo doctor que pudiera atenderla, porque los doctores en ese momento eh, fueron considerados, esos de ese hospital específicamente, fueron vistos como reaccionarios que iban en contra del régimen, y a las personas que se les consideraba contrarrevolucionaria los hacían pasarse por las calles y los humillaban públicamente, se les ridiculizaba, se les colocaban carteles con frases ofensivas. Entonces en la película eso se retrata, cómo los doctores van marchando con estos carteles y no había ni un solo doctor en el hospital, entonces ella muere a causa de que nadie la pudo atender. Y para el desenlace de la película, se pasa 6 años después de la muerte de Fencha y se muestra a los abuelos, al papá y al niño que van a visitar a ella al cementerio, a Fencha al cementerio, y luego el abuelo le dice a su nieto que él logrará subirse a trenes y aviones y que la vida será mejor y mejor, deparándole de este modo un futuro optimista al niño. Entonces, después de cómo esta familia estuvo marcada por la tragedia a causa de la revolución, ya al final hay como este futuro un poco más optimista para este nuevo, el niño de la familia. Para concluir esta primera película, podemos ver que esta representación audiovisual en definitiva muestra esos efectos y consecuencias que vivió el pueblo chino durante esta época en que se instaura la revolución cultural en China, producto de todas esas implementaciones ideológicas y políticas que se fueron desarrollando, como el Gran Salto Adelante o la Revolución Cultural. También como mi búsqueda inicial era ver cómo se representaba a Mao Zedong en las películas de esta época, vemos que él no aparece directamente físicamente, ¿verdad? Sino que es a través de el culto a la personalidad, que eso es también una característica muy importante de la revolución, ¿verdad? Se le rendía culto a Mao, entonces por eso lo del libro, el pequeño libro rojo, los pósters, también hay una parte en donde hacen cantos hacia Mao, y también se muestra el sufrimiento que sufrió el pueblo, digamos, a partir de esa revolución, que esta pareja principal, por ejemplo, perdió a sus 2 hijos a causa de esas implicaciones que trajo la revolución cultural en China moderna del siglo XX. Entonces, no sé si respondemos a esa primer pregunta que me dejó el profesor Carlos antes de pasar a la siguiente película. Y Alondra, en realidad, digamos, ahora escuchándola a usted, me surgen como varias películas. Bueno, esto es también una invitación para que puedan ver la película. Ujú. Em, de acuerdo bueno, al tema, espero, como les digo, que la vean. ¿Por qué, por qué recurrir a un análisis sociológico para analizar esta película? Bueno, la sociología del arte siempre me ha llamado mucho la atención porque las obras de arte siempre van a ser, digamos, un producto de la sociedad. Son creadas por seres humanos y son para la sociedad, digamos. Entonces siempre van a estar enmarcadas en un contexto político, económico, social, cultural, que de alguna manera las influye o que remiten a ese contexto. Y de eso en todas las épocas, ¿verdad? En que
que se produce arte en las diferentes épocas. Y también con la sociología del arte, pues se puede analizar cualquier manifestación artística. Entonces, el cine, digamos, entra dentro de esa categoría de manifestación artística y precisamente el cine también remite a un montón de contextos que pueden ser analizados. Por eso yo decía que es una forma de aproximarse. Cuando uno ve una película, puedas enfocarse únicamente en la parte estética, en la parte visual, o bien analizarla desde esa parte social para ver cuál es el contexto en el que se crea la película o cuál es el contexto que se está mostrando también en la película. Por eso fue mi motivación de ver más que digamos, en este contexto de China estaban pasando bastantes cosas culturales y políticas significativas y cómo estos directores decidieron plasmarlo en sus producciones audiovisuales, ya sea desde una parte crítica o simplemente mostrándolo como un subtexto, pero vemos que en esta generación, de la quinta generación, lo hacían más bien como desde lo crítico. Ok. Y a partir de eso que me cuenta, me surge otra, otra pregunta como inquietud. La película está cargada, digamos, de una serie de composiciones visuales muy poéticas. Uh -huh. Y me surge la inquietud de saber si, y pensando, digamos, desde esta perspectiva de la sociología, es decir, cómo nos llega a nosotros toda esta información relacionada con un contexto histórico, político, social, etcétera. ¿Estas composiciones visuales tan poéticas tienen algún vínculo con las artes chinas? Sí, de hecho, eh, la psicología, digamos, o el simbolismo de los colores en la cultura china es muy significativo y el rojo, por ejemplo, es bastante importante dentro de la cultura y de hecho eso es algo que me llamó mucho la atención a nivel estético cuando vi la película. El rojo siempre está presente en casi que todas las escenas desde para exaltar, digamos, esa figura de Mao o bien para mostrar la cuestión del sufrimiento y lo trágico en la película. Entonces sí es algo que es como bastante recurrente en las artes gráficas chinas y en este caso en la película. Entonces sí Ok. juega un papel Ujú. importante. Ujú. Y digamos, con, no sé, la pintura, quizás la, no sé, la caligrafía, la poesía, etcétera, porque también destaca el lenguaje, no solo visual, sino también con el tiempo por el cual discurre toda la filmación, ¿verdad? No sé si también esto tiene algo que ver con esa misma, esa intención, digamos, de unir las artes tradicionales de China con las artes del cine, ¿verdad? Sí, eso más que todo en las películas, por ejemplo, de artes marciales, que también en el curso analizamos varias de ellas, todos los movimientos marciales remiten a los trazos del arte caligráfico en China. Entonces, muchas de las películas de China remiten o bien a la tradición del paisaje, de la pintura de paisaje, o al arte caligráfico también se va a encontrar en las producciones cinematográficas de China. En esta en Ok. específico, tal vez no tiene un protagonismo tan fuerte como en otras, que por eso más que todo en las artes, en las películas de artes marciales sí se puede apreciar un poco más, pero aquí sí es bastante importante lo que es el color. Ok. Y ya nada más como para no extender esta parte, me interesaría como, como preguntar también si a partir, bueno, del lenguaje que utiliza el director en el cine, lo que intenta hacer es como un redescubrimiento de los valores culturales chinos, que no solo, digamos, estarían reflexionando desde la época de Mao, sino también para un público contemporáneo. No sé si eso también uno lo puede ver presente dentro de la película, bueno, y toda la narración visual, el guión, etcétera, ¿verdad? La trama de la película. Ujú. Bueno, yo creo que viendo un poco la filmografía del director, sus obras siempre remiten como a esa idea de la identidad nacional. Entonces siempre está como muy presente. Entonces ya sea para hacer referencia a ese pasado, pero también como para que las nuevas generaciones también lo tengan presente y sepan, ¿verdad?, lo que pasó en China durante toda esta época. Entonces siempre son como filmes históricos que hablan de ese pasado de un pueblo, reflexionar de la identidad, pero que no lo hace de forma tan explícita, sino que ese contexto está ahí
de una forma crítica y desde una mirada, de un ojo más crítico, digamos. Ujú. Ok, sí, hay como una, no sé, la intención de presentar no una cuestión tan propagandística, política, sino más bien buscar otro tipo de, no sé, grietas, tensiones desde, no sé, un producto mucho más estético, poético, etcétera, ¿verdad? Ok. Ujú. Bueno, esas serían como mis preguntas acá. Entonces la dejo con la otra presentación. Ok, gracias. Y la otra película que les traigo es Memorias de China del 2004 del director Chao Yang. Esta es un poco distinta en cuanto a la temática, pero igual hace referencia a estos eventos significativos que pasaron en China durante la Edad Moderna. En este análisis mi interés fue acercarme al cine contemporáneo chino igual desde un análisis sociológico y cultural, pero enfocándome también en la parte afectiva, viendo cómo estas películas ahora, las que se producen a partir del 2000 en adelante, ¿verdad? Toda la época contemporánea, evocan más bien como a cargas emocionales y a los afectos. Entonces, por eso era que analicé como la teoría de los afectos presente en esta película. Son películas, la anterior también está marcada mucho como por la tragedia, esta también va a estar marcada como por eso de apelar a emociones un poco trágicas, negativas. Entonces vamos a ver esta un poco qué es lo que se desarrolla. En primer lugar, el largometraje lo que nos muestra son dos historias conectadas entre sí. Entonces primero va a aparecer la historia de Mao Xiaobang y una joven llamada Ling Ling. Aquí vamos a ver que el chico es repartidor de botellas de agua y luego un día en la calle tiene un accidente. Esta chica lo ataca y cuando lo llevan al hospital, a ella la arrestan por haberlo atacado. Entonces ella le dice, bueno, está bien, puede irse, pero por favor antes de irse, vaya, dele y alimente a mi pez que tengo en el apartamento. Él va al apartamento, alimenta al pez y cuando llega al apartamento descubre un diario que estaba escribiendo la chica y el diario era sobre la historia de la mamá de ella, de la mamá de Ling Ling. Entonces, en ese momento la película va a ir, digamos, entre el presente y el pasado, por eso tal vez el título referente, ¿verdad? Que es Memorias de China. Entonces la película se transcurre más que todo en el pasado para mostrar la vida de la mamá de Ling Ling. Esta madre de Ling Ling, llamada Shueia, ella trabajaba en la radio en la época de 1970 leyendo anuncios propagandísticos del Partido Comunista y del Estado chino y transmitía las noticias y distintos anuncios. Lo que pasa es que un día por accidente transmite por la radio una canción que estaba prohibida en China. Como les decía, con la revolución cultural china muchas cosas fueron censuradas y consideradas contrarrevolucionarias, entonces a ella la tachan de contrarrevolucionaria, la despiden y eso a raíz de ser madre soltera, estar sin trabajo, que su sueño de ser actriz también se truncó, eso la deprime, pero luego empieza a tener una amistad y posteriormente un romance con el proyeccionista de cine al aire libre que existía en el pueblo, son estos de acá que aparecen en la diapositiva. ¿Qué pasa? Que Ling Ling, que es la joven que sale al inicio de la película, que sufre, que ataca a Mao Shabang, no se dan cuenta, no, en ese momento no se dan cuenta, pero ellos de niños eran amigos de infancia y fueron bastante cercanos, pero ambos estuvieron marcados, digamos, por un pasado bastante trágico. Entonces, por un lado, Mao Shaban, que era el muchacho repartidor de botellas de agua al inicio de la película, en el pasado fue violentado por su padre, sufría abusos físicos por su padre, lo maltrataba. Entonces él se hace amigo de la pequeña Ling Ling y posteriormente se separan. Él se va a otro pueblo, entonces ella queda muy deprimida, la chiquita. Luego también la chiquita tiene un hermano, producto de ese romance que tiene su madre con el proyeccionista del pueblo.
Y entonces ella también empieza a sentir celos de ese nuevo hermano, de que su amigo se fue a otro pueblo. Y en un suceso de la película, casi al final de la película, el hermano menor de ella muere por un descuido de ella misma. Subieron a una azotea y el chiquito se vino desde la azotea y muere. Obviamente, bueno, para ver acá la imagen, este señor que es el proyeccionista del cine es el padrastro de Ling Ling y el chiquito que muere es el hijo de él. Entonces, él, producto del enojo y del enfado y del estrés y demás, golpea a Ling Ling y la deja sorda. Entonces, esto obviamente traumatiza a la niña, a ver que su hermano haya muerto por culpa de ella, que su amigo se haya ido a otra ciudad, que su padrastro le haya golpeado y la haya dejado sorda. Entonces ella huye del pueblo, se va a la ciudad, ahí pasa el tiempo, ella se queda viviendo ahí sola, empieza a trabajar y luego nos pasamos otra vez al presente. Ella es la joven que ataca al repartidor de aguas al inicio de la película. Entonces ahí hay un desenlace inesperado, porque al final estos niños que se conocían de pequeños son los que vuelven a reencontrarse de adultos, digamos, a partir de ese accidente que pasó en la calle. Como Ling Ling dejó de ver a su familia porque ella huyó, ella luego termina en un hospital y Mao Shaban se encarga de decirle a los padres de Ling, bueno, aquí está su hija, la logré encontrar, ¿verdad? Y lo que hacen es que como ella creció con un padrastro, digamos, que era proyeccionista de cine, lo que hacen es que al final de la película todos van al hospital donde ella estaba internada y le proyectan su película favorita. Y lo que logran hacer es reunir a los padres de Ling con Ling y con su amigo de la infancia, que se lograron reencontrar. Entonces, bueno, Memorias, eso es así muy resumida, de forma muy resumida, pero Memorias de China básicamente lo que hace es tocar varios temas. El primero es la niñez, porque básicamente toda la película es contada a través de los ojos de Ling, ¿verdad? A través de las experiencias que ella iba teniendo, de cómo primero su madre encuentra un nuevo compañero de vida, cómo después pasa a tener un hermanastro. Luego su amigo que también se va la abandona y se va a otro pueblo, y toda la parte como trágica que ella vive, ¿verdad? Cómo se va relacionando con familiares, con amigos. También se menciona mucho como estos estados de ánimo, aunque sean negativos, aunque esté marcado por la tragedia, por la tristeza, es algo que siempre va a estar presente en los personajes de la película, siempre van a experimentar distintos sensaciones y emociones. También se menciona mucho la época pasada, aunque aquí se hace de una forma más indirecta, porque también se menciona la revolución cultural china. Por ejemplo, no se hace desde la crítica, sino que es más bien como un subtexto. Por ejemplo, el hecho de que la mamá trabajaba en la radio y por un error la despidieron, eso habla de toda la censura que se estaba viviendo en China durante esa época. Otra cosa es que el nombre del chiquito es Mao Shabang, pero de acuerdo a lo que investigué, la traducción es soldadito rojo, entonces hace como referencia a los de la Guardia Roja. También pasan dando muchos anuncios que son propaganda del Estado chino y algo que interesante en la película es que se muestra cómo a partir de 1970 empiezan a haber cambios a lo interno del país y es, por ejemplo, la aparición o la distribución de los televisores. Entonces eso también afecta, por ejemplo, el trabajo del padrastro de Ling Ling, que era proyeccionista de cine al aire libre. Entonces también ahí habla un poco de cómo se fueron viendo afectados también ciertas profesiones de la población china durante esta época, cuando se da el paso de la modernidad a la contemporaneidad. Y como conclusión, vemos que esta película entonces no solo explora los diversos afectos o emociones que acompañan a los seres humanos, ¿verdad? Como las desilusiones, los traumas, las dificultades, sino que también se hace como un homenaje al cine en sí, porque vemos que el cine estaba presente en los personajes de la película, eh,
cómo el cine era un espacio de reunión del pueblo también, porque entonces todas las personas se reunían al aire libre para poder ver las proyecciones, aunque eran proyecciones que estaban algunas censuradas y que remitían mucho como a la propaganda, pues era también un momento de encuentro del pueblo, de poder ver las películas todos juntos y que también pues se vio afectado por esa introducción de nuevas tecnologías. Y aquí vemos, a diferencia de la película anterior, que era del siglo XX, que era más como desde un enfoque muy crítico a esa cultura de la revolución cultural china y demás, aquí vemos que más bien se centra en abordar las emociones, los retratos familiares, la historia cultural de China y las colectividades, que de hecho si uno analiza también otras películas a partir del 2000, eso va a ser como la constante, como películas que apelan más a las emociones, que son así como muy trágicas, pero y en este caso lo interesante es que además de que está ese aspecto emocional, igual se hace referencia a las tragedias que se pudieron vivir a partir de los cambios que trajo la revolución cultural china. Por eso fue que el ejemplo que analicé Memorias de China, porque igual se podía analizar o coincidir, digamos, con la anterior de To Live, que igual hace referencia a todo lo de Mao Zedong, a lo de la revolución cultural y demás. Entonces, si gusta el profe, vemos la otra pregunta de esta película. Bueno, esta sería como la última, el último análisis. Yo tengo varias preguntas, digamos, también con respecto a esa. Es inevitable no pensar, digamos, en una serie de preguntas que surgen a la hora de ir escuchando la exposición, pero digamos, uno piensa es cuál es la intención de cuando alguien analiza este tipo de películas, y es que parecen ser que hay muchas, y más bien me surgen preguntas como dudas a partir de esta primera pregunta, que es cuál fue la intención de analizar esa película. Y una es que parece que el tema de la película es la propaganda oficial, pero veo que más bien hay como que digamos el pretexto es la propaganda oficial para hablar de otro tipo de temas como críticas sutiles, reflexiones relacionadas con cambios sociales y políticos que se dan en China. No sé si eso es, si esa percepción es correcta o no sé si usted tiene alguna otra lectura más bien o desea resaltar otro tipo de temas, ¿verdad? Relacionados con esto. Sí, yo creo que eso es, por ahí va la razón, que uno cuando tal vez no se lee la sinopsis de la película o ve las imágenes al inicio, uno diría que es como una película de amor, ¿verdad? Entre la Ujú. mamá y el proyeccionista y luego esta relación de amistad que tienen mucho afecto entre los niños, que uno creería que es algo así como muy tranquila, una película de amor muy tranquila o verdad, pero en realidad hay detrás un montón de subtramas y de subtextos que si uno ya se mete así como a analizarla, se da cuenta que habla de todos esos cambios tecnológicos que se vivió en ese cambio de la modernidad a la contemporaneidad, de la censura que se estaba viviendo en el país durante esa época. O sea, que la película usted la puede leer como un texto, básicamente, ¿verdad? Que hay un Ujú. montón de cosas que al final terminan articulando la producción audiovisual, que no es nada más algo ahí, una simple historia, sino que hay mucha cosa detrás que uno puede ir extrayendo de la película. Ok. Y otra de las preguntas que me surgen es que lo que me parece, a diferencia, digamos, de otras películas, también que de la producción china, también muy importantes en cuanto a su recuperación histórica, estética, imperial y demás, me parece que esta película intenta más bien promover otras voces. Me parece que ahí resalta pequeñas historias de pequeñas personas en pequeños lugares o zonas periféricas. También no sé si esta película o esta idea pasa por su análisis o simple y sencillamente es una percepción mía. A mí lo que me gusta y que de hecho está dentro de la investigación en sí,
es el, el tema de la niñez, ¿verdad? Que como, o sea, que básicamente las personas que articulan todo el desarrollo de la película son los niños, que son los que sufren los traumas, las dificultades. Entonces también eso es interesante a nivel cinematográfico, enfocarse, digamos, que sea un tema que remite a la revolución cultural, a toda la cuestión propagandística, pero que es vista a través de esos dos niños, digamos, de las relaciones que hay entre ellos con otros familiares y con los otros personajes. Ujú. Ok, muy bien. Bueno, creo que tenemos preguntas vamos a ver, por acá tenemos otras preguntas. em, vamos a ver, bueno, muy buenas las exposiciones. ¿Quiénes son los que hacen esas películas? Porque bueno, Simao es un líder muy respetado. Vamos a ver, solo que aquí tengo la pregunta, digamos, cortada. No sé si Rodrigo me las podría facilitar, las preguntas de Facebook. Vamos a ver, aquí están algunas de las preguntas. Ah, bueno, decía, ¿quiénes son los que hacen esas películas? Pregunto porque, bueno, Simao es un líder muy respetado. He entendido que hay mucha crítica. Ujú. Entonces, esa sería como una inquietud. Ok, eh, como yo decía al inicio, la mayoría de las películas que realizaron los directores de esta quinta generación fueron películas que sufrieron censuras dentro de China. Digamos, mi motivación inicial fue analizar cine que estuviera como el zafarse, por así decirlo, de esa visión eurocéntrica y norteamericana que suele tener el cine un poco más comercial, digamos, o que es más hollywoodense. Entonces, en este caso estamos viendo que son películas dirigidas por chinos, personas chinas y actuadas por personas chinas que tal vez no tienen un financiamiento por parte del Estado chino, porque obviamente iban a hablar en contra del régimen. Entonces, en China no tuvieron una buena recepción, pero ya en otros países sí son premiadas y todo lo demás. Entonces, son hechas por directores específicamente y propiamente chinos, pero obviamente no van a tener ese apoyo por parte de China porque pues van a ser censuradas, ¿verdad? Porque van a tocar todos estos temas desde una mirada muy crítica. Pero en otras partes y latitudes del mundo sí van a tener un recibimiento, digamos, distinto al de su propio país. Ah, ok. Me parece que, digamos, estas películas están pensadas para más bien un público internacional que desea como, no sé, vincular a ese público aficionado al cine, ¿verdad? Desde otras perspectivas, es lo que supongo, ¿verdad? En Sí, otros, qué sé yo, premiaciones, festivales. y sí, también pienso que es también con la motivación de ellos de mostrar esa otra visión de lo que pasó. Ujú, ok. Entonces, como Ujú. para que la gente sepa también. O sea, aquí yo veo que, por ejemplo, en Tulif nunca se habla nada malo, pero obviamente se ve que los hijos murieron a causa de esas implementaciones de la revolución cultural, entonces él está mostrándola desde una mirada muy crítica y negativa de lo que pasó, lo que afectó a la población durante esa época. Entonces sí, es como mostrar tal vez esa otra historia de lo que pasó. Sí, creo que también, y esta es una de las preguntas también que me surgen, y a propósito de esta, ¿verdad? Que la intención de los cineastas es como eh, permitir que, digamos, esta historia narrada se siente y se piense a un nivel sensorial y simbólico de las consecuencias de los eventos políticos, eventos bélicos, etcétera, ¿verdad?
que creo que es lo que está también de fondo. Creo que hay más preguntas por acá. No, no hay más preguntas por acá, por el Facebook. Pero bueno, retomando un poco eso, sí, me parece que esa es como, no sé si esa es como la intención, ¿verdad? Como vincular al espectador desde otra perspectiva, ¿verdad? Como más sensorial, más simbólica. No sé, Ujú. no sé los recursos, ¿verdad? Visuales. Ujú. Em, los recursos visuales Del que se cine. pueden extraer de la película. Ah, bueno, Ujú, tal vez un poco aquí de las preguntas, las otras preguntas que habíamos conversado al inicio, ujú, de por qué el tema de por qué el análisis del cine, por qué ese interés, ujú, digamos, de esos recursos visuales desde el cine. Em, Pienso por el hecho de que, como lo decía al inicio, se puede analizar las películas ya sea desde ese aspecto estético y lo visual, o bien enfocándose en la parte un poco más del contexto y de las tramas y subtramas que hay detrás de la película. Entonces yo creo que una producción audiovisual puede arrojar muchas líneas de investigación que uno puede enfocarse y como historiadores del arte es bastante o sea, como un producto muy rico de analizar porque se le puede desde varios enfoques analizarla. Entonces, en este caso fue más que todo como de la parte del contexto, pero que igual hay mucho de lo visual que también puede ser analizado, por ejemplo, lo de la simbología de los colores y demás. ok, ok. Muy bien. Y nada más como para finalizar este ciclo como de preguntas en general, ¿cómo enriquece este tipo de análisis, ¿verdad? La perspectiva cultural latinoamericana en medio de esta, digamos, perspectiva geopolítica en la cual se encuentra el mundo en este momento? Mm, aparte, o sea, analizar el contexto latinoamericano actual. Desde, sí, digamos, desde la academia, desde América Latina, ¿cómo se enriquece la perspectiva cultural que nosotros tenemos sobre otras artes, sobre el cine, sobre otras realidades, etcétera? Bueno, yo creo que con ¿Qué este permite? ejercicio, Ujú, mm, ujú, yo creo que con este ejercicio fue un poco de salirse también de esos cánones de lo académico, que es como analizar únicamente cierto tipo de arte de ciertas regiones. Yo creo más bien que hay que analizar, enfocarse inclusive en qué está pasando en otras latitudes del mundo, ¿verdad? En otros contextos, en otros espacios, y que si al final, como yo decía, la sociología del arte implica que toda producción artística va a estar marcada por ese contexto político, entonces también en Latinoamérica habría muchas manifestaciones artísticas que podrían remitir al contexto, inclusive actual, que se está viviendo en distintos países de Latinoamérica. Entonces también que este ejercicio sirva como para analizar eso en otras partes, inclusive acá de Costa Rica o de ok, Latinoamérica. Ujú. ok, ok. Bueno, vamos a revisar si hay más preguntas por Facebook. Eh, no, no tenemos más preguntas. Bueno, muchas gracias, Alondra. Yo quisiera nada más hacer un cierre desde mi condición como profesor del curso de Historia del Arte Chino y como profesor de Historia del Arte, lo cual también me parece que es como importante apuntar a partir de esta investigación que usted realiza. Entonces, bueno, nada más tener, o lo que me permito concluir es que estudiar el arte y el cine de la cultura china desde América Latina tiene una gran importancia desde varios puntos de vista, debido a la compleja y creciente interacción pues entre ambas regiones. Ujú. Y me parece que desde un punto de vista político de todos estos estudios contribuyen a comprender las dinámicas de producción de la cultura china desde las artes visuales, generando una gran empatía y diálogo cultural en un mundo globalizado. Y cómo este tipo de investigaciones, análisis, estudios, ¿verdad? Rompen con la visión hegemónica de comprender el arte de otras culturas desde distintos contextos políticos que evidencian las múltiples posibilidades de entender el mundo.
Ujú, Y desde el punto de vista cultural me parece también importante el conocimiento de otras expresiones como la caligrafía, la literatura, las artes marciales, las artes, no sé, culinarias, entre muchas más, ¿verdad? Que forman parte de esa cosmovisión y que se encuentran en las producciones cinematográficas, lo que permite pues un diálogo intercultural que enriquece las formas de apreciar la cultura y facilitar un mejor entendimiento mutuo y fomentando la diversidad cultural en América Latina. Y nada más, artísticamente me parece que observar y analizar otras propuestas visuales permite repensar categorías. También narrativas estéticas del arte moderno y contemporáneo, con el fin de abrir nuevas posibilidades de comprensión que trascienden los modelos eurocéntricos con los cuales hemos estado acostumbrados a acercarnos, a comparar y a pensar incluso. Entonces, esto nos ayuda más bien a plantear nuevas formas, conceptos, etcétera, caminos, perspectivas para pensar. O bien repensar más bien el arte y otras manifestaciones de la cultura. Bueno, muchas gracias, Alondra, por la, por su presentación, por su investigación. ujú. También gracias a Rodrigo, quien hace posible que llegue la transmisión a todos y todas ustedes. Y también de mi parte, muchas gracias por unirse a este espacio. Nada más, bueno, no sé si Alondra tiene así como algunas otras palabras finales, ¿verdad? Para terminar esta parte. No, bueno, a nivel de experiencia, a mí, bueno, me gusta mucho analizar el cine, entonces esto fue un ejercicio bastante enriquecedor, como eso, ver todo ese diálogo también, como decía el profe, que en el cine también se pueden analizar otras artes, como lo de la caligrafía, en este caso, entonces siempre es como un análisis, termina siendo un análisis muy completo, y también gracias por la oportunidad y por el espacio para poder compartir los resultados en investigación académica que es tan importante. Ok, bueno, muchas gracias. El instituto y el Bueno, nada profe, muchas más. gracias. Ah, ok, sí, sí, muchas gracias también. Bueno, muchas gracias. Nada más me queda darles un anuncio, invitarlas al ciclo Territorios el día 22 de noviembre, donde se van a presentar dos producciones cinematográficas, una a las 4 de la tarde, Chang'an, dirigida por Yun Wei-xie y Jin Shou. Es a las 4 de la tarde en preámbulo. Y el mismo 22 de noviembre a las 7 p.m. la película In Pursuit of Light, dirigida por Tom Dao Shang, las cuales, pues bueno, ustedes pueden consultar también en al Instituto Confucio o en la página del Instituto Confucio para mayor información. Y bueno, y muchas gracias y espero que tengan buenas noches. Buenas noches, muchas gracias y que vean más cine chino, una invitación para que vean más cine chino. Bueno, muy bien, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias.